Hola, mis apreciados amigos de Vive tu Vida Interioridad. Aquí estamos de nuevo en esta mañana para seguir compartiendo la experiencia de la vida espiritual. Estamos en el programa Ilumina tu Camino. Se trata de experimentar en su propia vida un trabajo en sí mismo. Ayer les decía en la predicación de la iglesia que nosotros, los cristianos, somos los únicos que tratamos la vida espiritual y la vida de la fe sin hacer un camino. Porque es que el cristianismo nace dentro del sistema o lo crea el sistema romano. El sistema romano es una potencia o un imperio que se dedicaba a la parte de la arquitectura, la ingeniería, porque construían caminos por todos lados, y se dedicaban a las leyes, al derecho humano, social. Y ellos crean el cristianismo, les gusta el cristianismo, necesitan crear un sistema religioso propio del imperio romano, que en ese momento se hablaba griego. El imperio romano no había impuesto todavía el idioma latino, el latín todavía no existía, eso vino muchos años después. Ellos hablaban el griego, pero con cultura romana, habían romanizado, habían inculturizado el imperio anterior a ellos, que era el imperio griego, que prácticamente se debatían, era en el mismo lugar. Pues sucede que antes del cristianismo existía el judaísmo. Y el judaísmo era un camino, aunque tenía algunas fallas, pero sí se hacía un proyecto. Por eso viene el Éxodo, es un camino, la caminata del Éxodo, 40 años en el desierto. Es una experiencia espiritual, la subida al monte, la bajada, y todo eso son caminos, pero espirituales. O sea, los judíos sí lo tenían. Pero también lo tenían los de Mesopotamia, los sumerios, los de Babilonia, y lo tenían los egipcios. Pero ellos, por el racionalismo, captado un poco de los griegos, no habían hecho o no estaban preocupados en hacer un camino, aunque la Biblia, en el contenido de la Biblia, si nosotros vamos, eso lo he dicho en otros momentos, si nosotros vamos al contenido de la Biblia, el cristianismo es un camino. Precisamente a los primeros cristianos se les llamaban los del camino. Y se decía que no debían estar en contra de los del camino. O que los del camino están haciendo muchos años. Los llamaban los del camino. Así llamaban a los cristianos. Sí, y hay muchos textos donde percibimos esa parte del camino. Pero el cristianismo no ha hecho personalmente cada individuo ese camino. No lo toma como un camino. El cristianismo es algo social. Se ha vuelto es algo social y para vivirlo socialmente. Entonces, si el budismo tiene el camino del yoga, el camino del trabajo en sí mismo, que fue lo que hizo Buda, un trabajo en sí mismo, y que en la oración o en el trabajo se hace lo de los chakras, en la parte interna, aquí la parte central de nosotros. Y los judíos hacen la parte izquierda, la izquierda, la derecha, y el centro con la Sefirot, o el árbol de la vida, que está en el Génesis. El cristianismo no lo tiene. El cristianismo tendría los sacramentos, pero como yo siempre digo, los sacramentos en el cristianismo para los protestantes son dos, y solamente el sacramento se le da sentido al sacramento, por ejemplo, del bautismo, socialmente. Es casi un acto social, hacen casi una fiesta, van y entonces la persona compra su vestido y los que hacen por inmersión en el río, eso hacen toda unos ritos sociales.
hay comida, hay fiesta, hay de todo, que porque alguien se bautizó. Pero ¿dónde está el trabajo interno en sí mismo de ese que se bautizó? Porque primero tiene que haber un camino de conversión, un catecumenado, haber pasado por un proceso de penitencia, de abstinencia, de reconocimiento, de contrición de corazón, de tantas cosas, y haber pagado una penitencia. Eso no se hace. Eso antiguamente en el cristianismo, el catecumenado. Ustedes buscan en cualquier parte la palabra catecúmeno, catecumenado, y es así. En la Iglesia Católica existe un movimiento que se llama los del camino, el camino catecumenal o neocatecumenal, y ellos tratan de hacer ese camino. Pero eso es como una golondrina en medio de los millones y millones de cristianos que hay. Pero sí hay una propuesta. Bueno, eso es en la parte del bautismo. En la parte de la Santa Cena, social. Es algo social, no es que la persona haga un caminar en sí mismo, un trabajo en sí mismo, y diga, voy a participar de la Santa Cena y hago esa reflexión. En la Iglesia Católica dicen que las personas tienen que confesarse antes o estar en estado de gracia. Quiere decir que los divorciados y que tengan pareja o que vivan en unión libre, entonces no pueden participar de la Santa Cena. O sea, social. Y pongan atención. Mire, yo fui cura, yo fui sacerdote católico romano durante 10 años. Y si una pareja vive en unión libre, pero nadie sabe que viven en unión libre, esas personas sí pueden comulgar. ¿Ve? Que es social. Es la parte social. Ahora, supongamos que la gente... bueno, entonces, otra cosa es, pongan atención, otra cosa es que la pareja hayan hecho un convenio de no tener actos conyugales o maritales o sexuales de ellos y entonces vivan como hermanos. Esos pueden comulgar. Y hay otras cositas ahí. Bueno, social. Bueno, hasta ahí llegan los protestantes, porque los protestantes es bautismo y Santa Cena. Pero, por ejemplo, en la iglesia metodista hacemos un acto de confirmación. Los jóvenes se confirman. Social. Decimos, vamos a hacer un curso para que los jóvenes se confirmen. Pero es un acto social. Porque es algo, un curso, o sea que es como ir a la escuela. Pero no es un trabajo íntimo, personal, de desarrollo interior, en el cual el ser humano entra en su interioridad. No, es estudio, es como un estudio. Luego, sigamos con otros actos que hacemos nosotros como cristianos y son elementos importantes para nosotros crecer en la vida espiritual y que no los tenemos. La penitencia, que es la confesión de pecados, es un acto social, prácticamente. La unción de los enfermos, un acto social. No es que el enfermo haya hecho un camino espiritual para recibir esa unción. No, porque está enfermo hay que ungirlo para que se alivie. Eso es como la serpiente que Moisés puso en el desierto y la serpiente, cuando miraban la serpiente levantada, entonces sanaban, como algo mágico. El orden sacerdotal, los ministros, cuando los nombran pastores, social. ¿El pastor ha hecho un camino espiritual? Me pregunto. No, le han hecho ese examen intelectual, un examen psicológico, un examen físico, un examen doctrinal, pero ¿ha hecho esa persona un camino espiritual? No, ninguno lo hace. Y el matrimonio, ese todavía es más social. El matrimonio no es un camino espiritual que hagan las parejas. No lo hacemos. Se casan socialmente, se comprometen socialmente, todo es social, pero no es un camino interno. En cambio, las otras religiones, como el budismo, el hinduismo, el islam un poco, pero bueno, la parte oriental, ellos hacen un camino. La parte espiritual y toda la vida nuestra es un camino. Entonces, el bautismo es un caminar.
La Santa Cena, los actos son un camino que se hace. La penitencia, la confesión de pecados, un camino. La unción cuando alguien está enfermo es un camino. La muerte, el culto del ritual de alguien que se murió es un camino. No es una fiesta, no es algo externo, social que se hace. El matrimonio, el orden de los ministros, la ordenación de un ministro es porque ha hecho un camino. Un maestro hindú, un maestro budista, un maestro en el sufismo, han hecho un caminar espiritual. Nosotros no. El cristianismo no lo hace. ¿Por qué? No es porque no lo tenga, no es porque no esté en la palabra, no es porque no esté en lo original, sino que como fue creado por el Imperio Romano, entonces se fue más por la parte social. Y por eso es que hubo muchos momentos fuertes en la iglesia en que hubo los padres del desierto, los ermitaños, eremitas se iban al desierto, los padres contemplativos, o sea, los cristianos que se salieron de ese ámbito social del cristianismo y se iban a buscar, a hacer el camino, los cartujos. Un día vamos a ver la historia de la iglesia y cómo la historia de la iglesia, hubo momentos, flash, grupitos que se iban a hacer el camino. Y pues ya les digo que el camino catecumenal de Kiko Argüello de España, si usted busca el camino catecumenal, es una buena experiencia que hay. Pero la gran mayoría, y se impuso como común y normal, como norma, fue la parte social. Pues yo lo que les estoy invitando a ustedes es a hacer un camino. El miércoles en adelante, yo voy a hacer el programa hoy y mañana, pasado mañana miércoles, salgo a un retiro, a una capacitación, a una formación de ese caminar. 10 días voy a estar en ese ambiente espiritual de caminar, de hacer esta experiencia. Yo hago ayuno, yo hago, leo, me medito, contemplo, pero a veces hay que hacer retiros. Y hace poco pues estuve en un curso y ahora voy a hacer un retiro de 10 días, personalmente, para edificar mi vida, para hacer el camino mío. Este programa, y lo he dicho varias veces, es para mí, porque yo aquí me expreso espontáneamente. Digo lo que siento en mi corazón. Y es para mí, no me interesa que los otros no lo vean o no lo sigan o les parezca tontería. Porque es que yo tengo que hacer mi propio camino. A mí lo que me interesa es que cuando yo vea el video, porque lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver, a veces aparecen ahí 50 personas que lo vieron, ese soy yo, el que lo volví a ver 50 veces. Y lo hago para ver si estoy yo haciendo ese caminar espiritual. Eso que hay por dentro. Recuerda que yo siempre le he dicho, arriba lo tenemos muy definido, arriba Dios, lo divino, abajo el infierno, lo inferior. A la izquierda, lo de izquierda, sobre todo en política. A la derecha, lo de derecha, sobre todo los capitalistas, lo de derecha. Atrás, los que se han quedado, los ortodoxos. Y adelante, los de vanguardia. Y afuera, los que van, los científicos, que van hacia el espacio, la tecnología. Todo esto de tecnológico. Pero adentro, lo tenemos muy bien definido, arriba y abajo. Izquierda, derecha, atrás y adelante. Afuera, pero se nos olvida el adentro. Y esa es la parte a la cual yo me dedico, a experimentar personalmente la parte interior, un trabajo interno. Y el trabajo interno pues tengo que hacerlo con los elementos internos. Por eso les hablo en el budismo existen los chakras, en el judaísmo existe la sefirot o el árbol de la vida, la cábala. Y en el cristianismo existen los sacramentos. Y todo eso lo que nos ayuda es a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena y excelente salud y a ser autosuficiente. Ese es el camino espiritual que hay que hacer. La sociedad no nos ayuda a eso. La sociedad no nos ayuda. ¿Por qué? Porque la sociedad, lo que le interesa a la sociedad es el consumo. Es que yo cada día consuma más y consuma para ellos producir, consumir para producir, entonces me crean necesidades falsas. La salud, pues todos los días más deteriorada porque la sociedad no me ayuda. Y las relaciones interpersonales, pues malísimas.
porque la sociedad no me ayuda a eso. Eso tiene que ser un camino espiritual de cada uno. Cada uno tiene que interiorizar y saber que cuando uno tiene buenas relaciones con los demás es porque se ha desapegado del egoísmo de uno mismo. Y entonces empieza a tener buenas relaciones. Ya no le duele lo que los demás le digan. Las personas que tuvieron en el 2009 la experiencia terrible del aterrizaje forzado del avión en Nueva York, en el río Hudson de Nueva York, esas personas cuentan muchas experiencias que tuvieron. Pero hay una persona que se llama Rick Elias. Ustedes pueden buscarlo en YouTube. Rick, R-I-C, Elias. Él fue a contar la experiencia en el TED. T-E-D. Allá van personas a decir cosas originales. Y entonces él fue en 5 minutos, 7 minutos, de 5 y 7 minutos, y cuenta su experiencia. Porque ese avión salió de La Guardia, del aeropuerto de La Guardia, impactó con unos pájaros, inmediatamente se le apagaron los motores y tuvo que aterrizar en el agua. Esos minutos que permaneció el avión en el aire, que fueron muy pocos, las personas cuando dieron cuenta de la emergencia, pues sabían que iban a morir. ¿Qué piensa un ser humano cuando ya va a morir? Y entonces él dice que aprendió 3 cosas. 1, a que la vida es efímera, que esto es corto, que esto tiene un fin, que esto se va a acabar y que nosotros no aprovechamos el tiempo adecuadamente. Él se dio cuenta, en esos minutos se le vino esa idea, que no aprovechaba el tiempo adecuadamente y no había hecho lo que en verdad debería haber hecho. Cuando uno ya está cerca de la muerte, en ese caso en un avión que va a aterrizar y que uno sabe que va a morir, dice, ¿por qué no hice lo que debía hacer y en cambio pasé mi vida en cosas superfluas? Pues claro, porque es que la sociedad lo lleva a uno a eso. Segundo, dice que en ese momento se dio cuenta que había tenido malas relaciones con las personas, especialmente con su esposa, con su familia, con los más allegados, que no les importaba mucho. Y dice que después de que ellos ya se salvaron, porque recuerda que el avión aterrizó bien y nadie resultó ni siquiera herido, él dice que después, él contó eso hace poco, dice que lleva como 3 o 4 años después que contó eso, dice que jamás ha vuelto a discutir con su esposa. ¿A quién? Uno se pone a pensar los que son casados. No hay momento que uno no busca oportuno para la discusión. Y él no volvió, porque en ese momento pensó, Dios, qué malas, qué pésimas relaciones he tenido. ¿Por qué? Porque la sociedad nos enseña a estar en guerra para poder mantenerse viva. Y tercero, algo que aprendió, el tercer punto fue que no tuvo miedo a la muerte. Y él dice esto, la muerte es como que yo sentí como que me estaba preparando toda mi vida para morir. O sea, si es verdad lo que dicen las personas espirituales, los que han hecho un camino, que nacer es empezar a morir. Y que en este momento yo no digo, cumplí 55 años, yo que tengo 55 años, sino que yo tengo que decir es, ya he gastado de mi tiempo 55 años, ya los he invertido, ya los he gastado, ya están atrás. Y él dice, en ese momento yo no tuve miedo a la muerte, porque sentí como que me hubiese estado preparando toda mi vida para ese momento. Pero me dio pesar, me dio lástima, porque estaba pegado a la vida. Es el programa que yo les hablo. De eso es que yo les hablo a ustedes en el programa de Ilumina tu Camino. Y busco herramientas para yo crecer espiritualmente, yo mismo, personalmente. Porque esto me interesa es a mí, a ver si yo logro hacer ese camino espiritual, de tener buenas relaciones con los demás. ¿Cómo lograrlas? Con el desapego. De tener buena salud. ¿Cómo los hago? Siendo natural, en la nutrición de mi vida, empezando por la respiración. Y ser autosuficiente, o sea, no estar apegado a las cosas o cargando con cosas que no son propios de mí. ¿Sí? Ahí tengo yo eso. ¿Y cómo les ayudo? Pues con los diferentes
proyectos que voy haciendo. Entonces, voy a presentar lo que estoy haciendo. Mi interés, voy a poner ya para ubicarlo. Mi interés, a mí lo que me interesa es presentarle a ustedes esta parte del ser humano. Vea, por este lado están los chakras, que esto lo hace, este caminar lo hacen los budistas. El budismo en Oriente dice que esto es como una columna vertebral en la cual uno va subiendo espiritualmente. Está el Sefirot o el árbol de la vida de los judíos, de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Génesis, sobre todo los 3 primeros capítulos de la caída. Dicen que en el cuerpo están todas estas figuras que nuestro cuerpo forma como el árbol. Y en el cristianismo están los sacramentos. Aunque para la iglesia protestante son 2, de todas maneras practican confirmación, el matrimonio, la confesión, la ordenación y la unción. La practican, no como sacramento, sino que es como algo que se hace dentro de la iglesia. Luego no han renunciado a eso. ¿Por qué? Porque esto es netamente importante, fundamental en el crecimiento espiritual. Y por otro lado, me voy por la parte física del cuerpo, que es el cerebro de la cabeza, el cerebro del aire aeróbico, del corazón y de los pulmones, y el digestivo. Esta es la parte espiritual en la cual hay que hacer un camino, que uno lo ve, cree uno que es físico. No, esto tiene que ver con la parte espiritual. Y por eso lo presento aquí. Si me voy solamente por esta parte, por esta del árbol de la vida, entonces encontramos que este árbol que nos representa físicamente, este árbol está aquí, en el cuerpo, que es el cuerpo de nosotros. En el cuerpo, donde en la parte de abajo, esta bolita de abajo, es la parte física. Esto es lo físico de nosotros, lo tangible. El reino de los cielos está entre nosotros. El reino se llama el reinado, es lo físico. Y de aquí para arriba todo es espiritual. Por ejemplo, el fundamento, la victoria, el esplendor, la belleza, la benevolencia, la seguridad, el entendimiento, la sabiduría, la comprensión y la corona. Todo esto es espiritual. Pero entonces empieza con un trabajo psicológico, un trabajo mental y un trabajo más profundo, divino, espiritual. Y se puede presentar de diferentes maneras. Pero eso mismo es lo que se representa en los sacramentos y es lo que se representa en los chakras. Mire que es exactamente la misma. Mire, estar aquí, este es en el budismo, esto es entre los orientales y aquí está el judaísmo, que es oriental, o medio oriental, y aquí está un poco la parte occidental, con el trabajo de Leonardo da Vinci, que es el hombre Vitruvio, el de acá. Y el árbol de la vida, los 3 pilares, 3 columnas hay. Entonces, por este lado está el pilar de la misericordia y el pilar del rigor o severidad, y en el centro está el pilar del equilibrio, que es lo mismo que este, y que es lo mismo de los sacramentos. Porque si miramos los sacramentos, este bautismo, comunión, confirmación, comunión para los protestantes, ahora para los católicos, la confirmación, el matrimonio, la confesión, la ordenación, la distribución, es un caminar, un camino, pero no lo hacen. Pero precisamente en la Iglesia Católica el bautismo, la confirmación y la comunión se llaman sacramentos de iniciación cristiana. ¿Ve? Inicia un camino, pero la gente no lo toma así, lo toma como algo social. Voy a volver a reiterar con esto. Entonces, el árbol de la vida, que esto es el Génesis, la Cábala, el Génesis que está en la Biblia cristiana también, porque tenemos el Antiguo Testamento. Entonces está aquí la parte física, que es esto. Y mire, aquí también. O sea que en el caminar de los hindúes, que es de Oriente, en el Medio Oriente y entre nosotros los Occidente, también tenemos un camino. Entonces está el reinado, está el fundamento, la victoria, el esplendor, aquí está la belleza, el alma humana, el Hijo del Hombre está aquí. Recuerda Jesús, eso lo hablé en una parte, el amor, la justicia, la sabiduría y la inteligencia. Entonces, esta tría es la parte divina. Esta otra triada es la parte mental. Esta otra es la parte psicológica. Y aquí tenemos la parte física.
Ahora, para hoy me gustaría expresarles lo siguiente. Mire, aquí hay una gráfica que la encontré de un joven venezolano que se llama La caída del sistema 1111. Mire que está el árbol de la vida y aquí en el centro está Satanás, aquí, que es lo que yo les decía la vez pasada, que este entendimiento en el original, mire aquí, en el original no está, porque está velado, está por detrás. Entonces vemos aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para subir, los 7 chakras, están los 7, y 10 sefirot, y 22 caminos, son 22 letras y 10 números, y 7 escalas, así directas hacia arriba. Pero aquí aparece alguien que está detrás, y ese siempre luchó, ese Satanás siempre luchó contra el 6, aquí con el 6, que es Jesucristo. Este representa a Jesucristo. Dios, la parte divina, el 1, la corona, luego Satanás, aquí el ángel caído, Jesucristo, aquí está, y luego, vea, si doblamos, eso lo vamos a hacer después, si nosotros hiciéramos un doblez de esto, del 5 y el 4, lo doblamos por la mitad, aquí hacemos un doblez, el 6 queda pegadito a Satanás, o sea, el anticristo, Cristo y el anticristo. Y este 9, que es el mismo que tenemos aquí, el 9, que es el fundamento, entonces queda pegadito con la divinidad, el fundamento. Y lo físico queda arriba, o queda abajo, como si uno dobla esto hacia abajo, pues quedaría este abajo. La idea que yo les tengo es que todo está correlacionado. Y cuando en la Biblia vemos, a mí me interesa aquí es esto, vemos a Jesús, a Cristo, enfrentado a Satanás, es porque es la lucha de poderes, del poder. Que de aquí para abajo, aquí lo vemos en otro cuadrito, vamos a ver si lo tengo aquí. Bueno, yo no me metería en otro tema. Bueno, esa es para dar a entender otro poquito. Yo os voy dando flash para que, aquí les voy lo del doblez. Mire, si nosotros doblamos, aquí hacemos el doblaje aquí, hacia arriba, entonces esto queda al frente de el fundamento queda al frente del frader y el conocimiento queda arriba. Muy bien, y termino con esto, con Colosenses 1:6, dice, porque en él fueron creadas, aquí, en el equilibrio de Cristo, del 6, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Esta es una parte maravillosa. Bueno, voy a seguir aquí. Lo del árbol es otra cosa que me gustaría dejarlo para mañana. Lo del árbol de la vida. Este mismo árbol de la vida, uno dice, ¿cuál es el original? O sea, si uno empieza el camino espiritual en el árbol de la vida, empieza para arriba, así va subiendo, va subiendo, va subiendo. Esta misma figura va bajando, va bajando, va bajando. ¿Cuál de estas dos es la verdadera? ¿Cuál es la real? ¿La de arriba o la de abajo? Pero así es que funciona la vida. Platón mismo lo dijo, aquí está el árbol de las ideas y nosotros somos la parte física. Bueno, por hoy voy a dejarlo aquí y mañana explico otras cositas y vamos caminando. Esto es un caminar. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué se mete Ricardo con esto de la Sefirot? Con esto de la cabra, porque es el Antiguo Testamento. El Génesis es eso, la caída, Adán, Eva, la creación está hecho con ellos. Esos son, porque lo dicen ellos mismos, los mismos judíos, que son los originales. Los que ellos lo crearon, ellos lo adaptaron a ellos. De Mesopotamia y de Egipto. Antes, miles de años anteriores. Pero lo tienen, o sea que si nosotros queremos hacer un camino espiritual y leemos la Biblia, tenemos que entender el árbol de la vida. Para poder entender a qué se refiere Adán, Edén, Eva, la serpiente, tenemos que entenderlo si queremos de verdad ser cristianos y saber por qué vino Cristo. ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Satanás? En el árbol de la vida está explicadito. Nosotros, por el Nuevo Testamento, no lo vamos a entender. No vamos a entender esa realidad. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento
es copia de la copia de la copia. Es decir, el Nuevo Testamento es creado por el Imperio Romano de Flavio Josefo y compañía, y lo crearon, lo adoptaron, lo trajeron del judaísmo y se perdieron muchas cosas para entenderlas. Pero claro, aquí están, aquí en la Biblia están, pero hay que saberlas interpretar, y se puede interpretar a la luz del Antiguo Testamento y sobre todo de esta parte de la Cábala, de los judíos, podemos entender el Nuevo Testamento. Mañana les voy a hablar un poquito más de esta parte. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué es Cristo? Cristo es ungido. Cristo no es una persona, es un título, unción, ungido. Y Jesús es Salvador, tampoco es una persona. Salvador. Entonces el que salva se llama Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. Hoy día cuando yo te digo Salvador, tú piensas en el país Salvador o en una persona que hay por ahí que se llama Salvador, pero es un título, es un nombre. Lo mismo Cristo, ungido, Mesías, Mesaya. No se sabía quién era el Mesaya, quién era el judío, quién era el Cristo. No se sabía. Entonces, Cristo, el Salvador, pero ¿quién es ese personaje? Hay muchas cositas, pero mañana, vamos a verlo mañana, que después de mañana voy a durar 10 días sin hacer el programa. Muy bien, pues ojalá que esto te sirva a ti, así como me sirve a mí. Es a veces difícil de entender, pero solamente la idea profunda de esto es que el cristianismo está llamado también a ser un camino personal de cada persona, de ojos abiertos y corazón palpitante. Cada uno en particular, como yo les decía ayer en la predicación, no nos salvamos en montonera. En montonera es muy fácil, como dicen aquí estoy usando un término aquí de mi región donde vivo en este momento, en Del Río, Texas. Montonera quiere decir que si un profesor está en el examen y tiene 50 estudiantes y les dice, ¿cuánto es 2 por 2? Con uno que conteste, todos pasan. Pues uno sabe. El que ha hecho el camino dice, 2 por 2, 4. Pues bueno, todos los 50 pasan el examen. Así es como lo hacemos en el cristianismo. Por montonera, por grupos, social. Y esto es de un camino personal. Un camino en el cual tú todos los días revisas cómo están tus relaciones, cómo está tu salud y cómo está tu autosuficiencia. Es un camino, cada uno personal. Y poco a poco, todos los días. Esto no es de la noche a la mañana que uno despierta, porque estamos dormidos, estamos aletargados. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que le sirve a otra persona. Bye bye.